Empieza de forma silenciosa. Nadie lo nota al principio. Tienes 8 años y estás sentado en la mesa de la cocina, mientras el mundo a tu alrededor se rompe poco a poco. Quizás hay gritos al otro lado de la pared. Quizás hay silencio. Y ese silencio pesa más que cualquier grito. Quizás hay alguien que debería estar mirándote, pero sus ojos están en otro lugar. Siempre en otro lugar. Y entonces algo cambia dentro de ti. Sin que nadie te lo enseñe, sin que nadie te lo pida, tu mente pequeña toma una decisión enorme. Si no me controlo yo, esto se derrumba. Así es como un niño empieza a desaparecer. No de forma física. Nadie lo ve irse. Pero por dentro, ese niño deja de ser niño. Aprende a sonreír cuando tiene miedo. A callar cuando quiere llorar. A leer el ambiente antes de abrir la boca. Se convierte en el termómetro emocional de su casa. En el adulto que nadie pidió, pero que todos necesitaban. Y el mundo lo felicita por ello. ¡Qué maduro eres! ¡Qué responsable! Eres muy fuerte para tu edad. Pero nadie pregunta lo más importante. ¿A qué precio? Lo que le ocurre a ese niño tiene nombre en psicología. Parentificación. Es el proceso por el cual un hijo asume el rol emocional de sus propios padres. Se convierte en el cuidador, el mediador, el confidente, el protector. Hace la función de adulto mucho antes de que su mente esté preparada para ello. Y esto no es simplemente doloroso. Esto reconfigura el cerebro. Cuando un niño aprende que su seguridad depende de mantener la calma a su alrededor, su sistema nervioso desarrolla lo que los psicólogos llaman hipervigilancia. Vive en estado de alerta constante. Escanea cada habitación antes de entrar. Interpreta el tono de voz de los demás antes de escuchar las palabras. Aprende que el amor tiene un precio, y ese precio es su propia tranquilidad. Aprende que sus necesidades son peligrosas, que las de los demás son urgentes. Y así, sin que nadie lo decida conscientemente, ese niño construye una versión de sí mismo que funciona bien para los demás. Se convierte en el hijo bueno, el que nunca pide, el que siempre resuelve, el que parece tenerlo todo bajo control, y lo lleva puesto como una máscara tan convincente que con el tiempo hasta él mismo olvida que es una máscara. Pero en algún lugar dentro, algo duele. Algo echa de menos, algo que no sabe cómo nombrar. Porque el niño interior, que quedó enterrado bajo toda esa madurez forzada, no murió. Sigue ahí, callado, esperando. Y hay una pregunta que nunca deja de hacerse. ¿Por qué nadie me protegió a mí? A medida que crece, los síntomas se vuelven más complejos y más invisibles. Puede que se convierta en alguien hiperindependiente. Que rechace la ayuda, aunque la necesite. Que nunca se permita sentirse vulnerable en una relación. Puede que sienta una extraña incomodidad en los momentos de felicidad. Como si la alegría fuera algo que no merece. O algo demasiado frágil como para confiar en ella. Puede que confunda el descanso con la pereza. Que solo se sienta valioso cuando está siendo útil para alguien. Y lo más complicado de todo. Puede que ni siquiera se dé cuenta de que sigue viviendo en modo supervivencia. Porque, cuando el caos es lo normal desde pequeño, el sistema nervioso lo acepta como base. La calma se vuelve sospechosa. La paz, incómoda. El amor, algo que hay que devolver antes de que desaparezca. Esto no es tristeza. Esto es un trauma complejo que no deja cicatrices visibles, pero reescribe la forma en que esa persona ve el mundo. Y sobre todo, la forma en que se ve a sí misma. ¿Por qué un niño asumiría voluntariamente ese rol? La respuesta es biológica, no moral. Los niños harán cualquier cosa por mantener el vínculo con sus cuidadores. Incluso abandonarse a sí mismos. En ausencia de seguridad, el niño elige el apego por encima de la autenticidad. No porque sea débil, sino porque es inteligente. Porque es instinto de supervivencia. Pero la tragedia es esta. Lo que te salvó entonces, te aprisiona ahora. Hay muchos adultos altamente funcionales caminando por el mundo con un niño interior profundamente descuidado que maneja los hilos desde las sombras. Se esfuerzan demasiado para ganarse el amor. Guardan silencio para evitar el abandono. Cuidan a todos a su alrededor, pero en secreto desearían que alguien les preguntara cómo están ellos. Y hay una fantasía que muchos de ellos guardan sin confesarla. Que alguien note que no son tan fuertes como aparentan.
Que alguien les diga que pueden desmoronarse. Que alguien los sostenga cuando caigan. Esa no es la necesidad de un adulto. Es la necesidad del niño que nunca pudo serlo. Quizás te reconoces en esto. Quizás eres tú el que siempre escucha los problemas de todos, pero nunca cuenta los suyos. El que es elogiado por su independencia, pero en el fondo tiene miedo de ser una carga. El que lleva años gestionando las emociones de los demás, mientras ignora las propias. Esto no son rasgos de personalidad. Son estrategias de supervivencia aprendidas. Y la buena noticia es que también pueden desaprenderse. Entonces, ¿qué le ocurre a ese niño cuando crece? Se convierte en el adulto que nunca se siente seguro ni en las habitaciones tranquilas. En el amante que desconfía de la ternura. En el dador que no sabe recibir. En la persona que se disculpa por llorar, que se encoge ante los cumplidos, que confunde el agotamiento con el éxito. Porque si tu infancia te entrenó para ser fuerte, a costa de ser tierno, para callar en lugar de ser honesto, para arreglar a los demás, mientras ignorabas tus propias grietas. ¿Qué tipo de adultez heredas? Heredas una vida en la que siempre estás conteniendo la respiración, esperando que alguien te dé permiso para derrumbarte por fin. Y aquí está la paradoja más cruel. Cuanto más funcional pareces por fuera, más invisible te vuelves para ti mismo. La primera persona, a quien este niño aprendió a ignorar, fue a sí mismo. Pero hay algo que nadie te dice sobre esto. Nadie va a venir a rescatar al niño que enterraste. Eres tú quien tiene que volver. Y sostenerle la mano. Y decirle lo que nadie le dijo entonces. No lo merecías. Eras solo un niño. Ahora puedes descansar. Este es el comienzo del trabajo más difícil y más necesario que existe. Mirar hacia las partes de ti que abandonaste y decirles, te veo, te escucho, no me voy a ningún lado. Y este proceso es brutal. Porque exige sentir el duelo que nunca tuviste tiempo de sentir. Llorar por las veces que nadie apareció. Lamentar la infancia que perdiste, protegiendo a personas que deberían haberte protegido a ti. Pero ese dolor no es debilidad. Es prueba de que estás sanando. Lo que estaba congelado, por fin, se está moviendo. El primer paso no es arreglarse. Es ser testigo. Porque mientras no valides lo que te ocurrió, seguirás gaslighteándote con pensamientos como, no fue para tanto. Otros lo tuvieron peor. Estoy bien. Pero estoy bien también es una máscara. Y en el fondo, tú lo sabes. El psicólogo Carl Rogers decía que la paradoja de la transformación es esta. Cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. No antes. La sanación no empieza cuando te conviertes en alguien nuevo. Empieza cuando dejas de huir del niño que fuiste. Si creciste demasiado rápido, escucha esto. Tu madurez nunca fue el problema. El problema es que no tuviste elección. Pero ahora sí la tienes. Puedes elegir la ternura. Puedes elegir el descanso. Puedes dejar de gestionar las emociones de todos y empezar a honrar las tuyas. Y no va a ocurrir de la noche a la mañana. Habrá días en que te sientas pequeño de nuevo. Bien. Ese es el punto. Deja que ese niño vuelva a casa. Deja que llore. Deja que juegue. Deja que por fin sea visto. Porque no estás roto. Estás convirtiéndote en completo. Y quizás, por primera vez en tu vida, estás creciendo de la manera correcta. No a través de la presión. No a través del miedo. Sino a través de la verdad. Nunca tuviste infancia. Pero todavía tienes un futuro. Y esta vez, eres tú quien lo escribe.